no existe ningún tipo de agujero o fisura. Cabe recordar que la túnica con la que estaba vestido Jesús antes de ser crucificado era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, ¿cierto? Los soldados echaron suerte sobre ella para ver a quién le tocaba. Esta túnica era de lino y tejida de una sola pieza. Toda nuestra vestimenta, sin excepción alguna, tiene costuras, ¿cierto? Ninguno de nosotros tenemos una prenda de vestir que haya sido confeccionada de una sola pieza, sino que toda nuestra vestimenta está confeccionada de varias piezas unidas entre sí por medio de costuras. Sin embargo, la túnica de Jesús era de una sola pieza, sin ninguna costura. Esto tiene también una aplicación espiritual, a saber, la justicia divina que Cristo nos otorgó es perfecta, de una sola pieza y sin ningún tipo de costura. La costura en este caso representa simbólicamente al pecado, pues nos habla de algo que se ha roto o de piezas sueltas que deben ser unidas o cosidas entre sí. Sin embargo, el manto de justicia con el que estamos vestidos como creyentes en Cristo es un manto perfecto, sin remiendos ni costuras, pues es la justicia divina. Nuestra salvación es perfecta, de una sola pieza, sin ningún tipo de costura, parche o remiendo. Nuestra salvación es tan segura que no se puede romper, ni descoser, ni necesita ser remendada o emparchada. Por otra parte, la justicia propia está llena de agujeros. Esa era precisamente la teología de los israelitas. Ellos intentaban alcanzar su propia justicia por medio del camino de la ley, y ésta estaba llena de agujeros y fisuras. Este tipo de teología existe todavía hoy entre los creyentes. Hay muchos que se la pasan buscando el agujero o la fisura en sus corazones y creen poder solucionarlo confesando sus pecados a Jesús para que Él le coloque encima el remiendo del perdón. De esa manera estos creyentes se sienten más o menos bien por un determinado espacio de tiempo hasta que se produzca una nueva fisura y necesiten un nuevo remiendo. Amigo mío, permíteme decirte que la gracia divina es perfecta. No tiene ningún tipo de fisura. La gracia divina es el nuevo vestido con el que nos cubrió Cristo. No tenemos necesidad de seguir poniendo parches y remiendos. ¡Aleluya! No tenemos necesidad de estar emparchando agujeros, pues hemos sido hechos perfectos en Cristo. Nuestro ser interior ha sido hecho completamente nuevo y perfecto. Tú me puedes decir ahora, bueno, estoy de acuerdo con eso, pero en cuanto a lo exterior no puedo decir que coincide siempre con la perfección de mi ser interior. Debo decirte que tienes razón. Eso nos sucede a todos nosotros y Dios, nuestro Padre Celestial, sabe que esto es así y por eso nos ama tanto. Amén. Por tal razón, cuando caemos y fallamos, podemos contar con su amor incondicional, el cual nos permite ponernos de pie mucho más rápidamente. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Esa es la gran diferencia. Nosotros no necesitamos ser perfectos. Dios utiliza su plan para perfeccionar a personas imperfectas. La teología de la mezcla de la gracia con la ley mantiene a las personas en un continuo círculo vicioso que los lleva a remendarse a sí mismos, a encontrarse a sí mismos y a sanarse a sí mismos, para que algún día puedan llegar a servir a Dios exitosamente. Sin embargo, el deseo de Dios hubiera sido haberlos colocado en un ministerio grande y fructífero mucho antes, evitando así todo ese proceso inútil. Dios tiene un plan perfecto el cual lleva a cabo con seres humanos imperfectos. Esta es la gran diferencia. No tenemos que intentar ser perfectos para llevar a cabo un plan perfecto, pues Dios ya tiene ese plan perfecto y Él es quien lo lleva a cabo por medio de seres humanos imperfectos. Cuando pensamos que no nos cualificamos para ello, esa es precisamente nuestra cualificación. Dios no busca personas cualificadas, sino personas
personas dispuestas. No necesitamos ser profesionales o expertos, sino solamente estar dispuestos a dejarnos utilizar por Él. Eso es todo. La estabilidad interior la conseguimos por medio de su gracia. Nuestro corazón se afirma en la gracia divina y no tiene necesidad de estar tratando de remendar agujeros continuamente. Este es el nuevo pacto de la gracia, el cual es mucho mejor que el antiguo. Amén. Aleluya. ¿Qué sucede cuando volvemos a encontrar un agujero o fisura en nuestra propia justicia? Volvemos a intentar cubrirlo por el remiendo del perdón. Permíteme decirte que la nueva creación en Cristo tiene todos los pecados perdonados, no solo los pasados, sino también los presentes y los futuros, hasta el fin mismo de la vida sobre la tierra. Por tal razón, no necesitamos ningún tipo de remiendos de perdón. Precisamente, este nuevo vestido que recibimos por medio de la justicia de Cristo es de una sola pieza, sin ningún tipo de costura, parche o remiendo. Este nuevo vestido es perfecto. Nosotros, como seres humanos imperfectos, fuimos vestidos con la justicia perfecta, y esto es lo que nos convierte en perfectos. La palabra nos dice que hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. ¿No es maravilloso saber esto? Amén. Justamente una de las cosas que mayormente nos retiene en la vida cristiana es nuestra mala conciencia y nuestro sentimiento de inferioridad. Generalmente nos ponemos una meta como ideal y como no la podemos alcanzar, nos llenamos de sentimiento de culpa e inferioridad, y esto es lo que nos retiene para hacer cosas grandes para nuestro Dios y para avanzar en la vida cristiana. Recordemos que Él nos ha cubierto con un vestido nuevo, Cristo, por medio de su obra en la cruz. Nos ha quitado el viejo vestido de la propia justicia. ¡Aleluya! El nuevo pacto no es un pacto de remiendos ni parches. El nuevo pacto no es para ser utilizado como un remiendo cuando no se puede llegar a cumplir la ley. Aquellos que intentan cumplir la ley, lo cual es totalmente imposible, se consuelan a sí mismos tratando de aplicar el parche del perdón del nuevo pacto cuando fracasan. Esta no es la manera en que funcionan las cosas. No se puede estar intentando guardar los 10 mandamientos y utilizar el parche del perdón de la gracia de Jesús cuando se fracasa. Esta no es la manera en que funcionan las cosas. Acaba de una vez por todas con el intento de tratar de guardar la ley y dedícate a vivir en el nuevo pacto. Vive en lo nuevo, piensa, habla y confiesa lo nuevo, lee y escucha solo todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto. La gracia no es un parche para ser aplicado como remiendo cada vez que pecamos. La gracia no es un parche para ser aplicado como remiendo cuando no podemos cumplir la ley. Por el contrario, la gracia es el nuevo vestido que nos otorgó Cristo, y no un parche para ser utilizado a gusto y gana. Las vestiduras de justicia nos otorgan identidad, y son ellas las que nos motivan para seguir adelante. Aunque tenemos el enorme privilegio de vivir bajo el nuevo pacto y no bajo el pacto antiguo de la ley, es algo muy común encontrar la mezcla de las dos cosas. Pero como dije antes, cuando mezclamos la ley con la gracia, ninguna de las dos sirve para nada, pues la ley pierde su espanto y la gracia su poder liberador. Esta es la segunda de estas 3 parábolas que refirió Jesús a sus discípulos. En este paquete de las 3 parábolas de Lucas capítulo 5 hay también una tercera comparación y tiene que ver con el beber. En el versículo 39 leemos lo siguiente: y ninguno que beba del vino añejo quiere luego el nuevo,
porque dice el añejo es mejor. Hay muchos creyentes que todavía están bebiendo el vino viejo y necesitan tiempo para tomarle el gusto al nuevo. El motivo por el cual muchos tardan en decidirse a entrar de lleno a gustar de la gracia es porque todavía consideran como bueno el vino añejo de la ley. Hay muchos preciosos creyentes que están tan atados a las tradiciones de sus antepasados, las cuales consideran como muy buenas, que dicen no necesitar del nuevo mensaje de la gracia. Sin embargo, tal vez sin ser demasiado conscientes de esto, están mezclando la gracia con la ley. En este versículo, Jesús nos está diciendo que aquel que tarda en soltar lo añejo no puede probar lo nuevo. Por eso digo que la gente necesita tiempo para recibir revelación. Por otra parte, aquellos que no conocen demasiado acerca de la diferencia entre un vino joven y uno añejo son los que primero aceptan el vino nuevo. Sin embargo, aquellos que están acostumbrados a beber solo el vino añejo les cuesta bastante hacer el cambio, pues su paladar ya está formado. Por eso digo que estas personas necesitan mucho tiempo para aceptar de lleno este vino nuevo de la gracia. Hay un dicho popular que dice que cuanto más añejo sea el vino, tanto mejor. Sin embargo, el vino añejo tiende a ponerse ácido y agrio. Esta es precisamente la situación que nos describe este versículo. Hay muchos que vacilan y tardan mucho en hacer el cambio, puesto que una persona que está formada y atada a estructuras y tradiciones no está abierta para las cosas nuevas. En resumidas cuentas, todos nosotros en mayor o menor medida estamos ligados a estructuras y no aceptamos fácilmente los cambios que implican las cosas nuevas. Como dije anteriormente, estas tres parábolas de Lucas capítulo 5 se relacionan entre sí, pues están todas dentro del mismo contexto y tratan del mismo tema, a saber, que no debe mezclarse lo viejo con lo nuevo. El último versículo que acabamos de leer confirma lo que muchos sostienen diciendo que lo añejo es mejor, y esto no es cierto. Seguramente que todos nosotros hemos estado envueltos en alguna discusión con personas que están aferradas fuertemente a tradiciones y estructuras y no desean soltar la ley de Moisés con el argumento de que aquello era mejor. ¡Por favor! Nada más alejado de la verdad. Por el contrario, precisamente lo nuevo es lo mejor. El nuevo vino es mejor que el añejo. El vino nuevo huele mejor, sabe mejor, cae mejor, se siente mejor. Dios desea que estemos embriagados de su gracia. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios que no debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, y nos aconseja que antes que eso seamos llenos del Espíritu Santo. Precisamente fue el Espíritu Santo el que fue derramado el día de Pentecostés. Esa ocasión, cuando fueron derramadas las diferentes lenguas sobre los que estaban presentes, lo que a su vez es también un cuadro del nuevo vino, marcó el comienzo de la dispensación de la gracia. En aquella oportunidad, cuando los discípulos salieron del aposento alto para ir a la ciudad, la gente pensaba que estaban ebrios. Ellos, sin embargo, estaban llenos de la gracia divina. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos oraron por primera vez palabras de gracia. Amén. Hasta ese momento solo conocían las oraciones rituales. Jesús les mostró que debían salir de lo ritual y entrar en lo nuevo. Pero eso se hizo realidad recién cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El vino nuevo huele bien, sabe bien y siente bien. Por esa razón, algunos de los que nos critican dicen que no puede ser que el Evangelio sea tan bueno. Nuestros críticos sostienen que el Evangelio de la gracia es un Evangelio demasiado agradable y confortable. Ese es precisamente el Evangelio que Cristo vino a predicar. Él dijo que había
había sido ungido para predicar el año agradable del Señor, o sea, el año confortable del Señor. En enseñanzas anteriores habíamos visto que la palabra original griega que se traduce aquí como agradable es el término dectos, que significa precisamente confortable, favorable. Jesús fue ungido para predicar precisamente ese evangelio. Amén. Si escuchamos un evangelio que no es agradable y favorable, entonces estamos escuchando un evangelio erróneo. El evangelio de la gracia, el vino nuevo, es precisamente agradable y bueno. La Biblia nos dice en el Salmo 34:8 leemos: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Este versículo nos insta a comprobar o degustar, a mirar. Eso mismo hacemos con el nuevo vino, lo miramos, lo probamos, lo degustamos. Dios desea que le gustemos, que le sintamos y percibamos su sabor, que le experimentemos. Dios tiene un aroma y es el aroma de la gracia. El aroma de la gracia identifica a Dios. El Evangelio de Juan en el capítulo 12, en los versículos 1 y 3, nos dice lo que sucedió cuando María ungió los pies de Jesús. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Aquí aparece Lázaro otra vez. En la enseñanza anterior lo habíamos encontrado dentro del sepulcro con una gran piedra que cubría la entrada. Jesús le resucitó y ahora está disfrutando de una fiesta. Marta servía como de costumbre. Parece que cuando escuchamos el nombre Marta ya lo asociamos automáticamente con la cocina. Al fin y al cabo, ella hizo lo mismo que muchos de nosotros, quienes necesitamos ser resucitados de la cocina. O dicho de otra manera, necesitamos dejar por un momento nuestro trabajo para el Señor y dedicarnos a beber del vino nuevo de la gracia. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Puedo recordar perfectamente cuando hace algunos años atrás, cuando recién inaugurábamos nuestro nuevo templo, el Señor habló a mi corazón diciéndome que debía llenarlo con el aroma de su gracia. Esta es nuestra visión, esparcir el perfume de la gracia divina. Nuestra visión no se encuentra en el edificio de la iglesia, ni en una persona, ni en una institución, sino en el mensaje que predicamos. El Señor me mostró claramente eso. Debía llenar este edificio con el aroma de la gracia divina. La gracia no es un tema, sino un aroma. Nosotros, quienes tenemos a Cristo, somos un olor agradable delante de Dios. El aceite de la unción del Antiguo Testamento estaba conformado por 5 ingredientes. Cabe recordar que en la numerología hebrea, el número 5 representa la gracia. De acuerdo a sus componentes, era el perfume del aceite de la unción. Ese aroma, producto de los 5 componentes que llenó toda la casa donde estaban reunidos, representaba la gracia divina personificada en Jesús. El aroma de la gracia y el perfume de la gracia divina ilimitada y el favor inmerecido de Dios se esparció por toda la casa. Amén. Aleluya. En 2 Corintios 2, versículo 15, leemos lo siguiente: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nosotros, los creyentes, somos un olor grato para Dios. Dios, el Abba Padre,
percibe el olor de Jesús en nosotros. Cuando Él nos observa, nos ve como un olor grato que sube delante de su presencia, porque Él percibe el olor de Jesús en nosotros. Este es el mejor perfume que podemos tener. Dios el Padre percibe siempre, siempre el olor grato del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Estas son las 3 parábolas que refirió Jesús. ¿A cuál de ellas perteneces tú? ¿Vives todavía en la teología de los parches y remiendos? ¿Estás siempre a la búsqueda de algún agujero en alguna fisura de tu corazón para pedirle perdón a Dios y aplicar así el parche de la gracia? ¿Vives tal vez en la parábola del beber y no estás seguro de qué es lo que estás bebiendo? ¿No estás seguro acerca de lo que estás bebiendo domingo tras domingo en la iglesia donde asistes? Permíteme decirte que tú, por medio de estos mensajes y enseñanzas, estás bebiendo lo correcto. Por eso puede ser también que tú pertenezcas al grupo de aquellos que beben el vino nuevo de los odres nuevos del nuevo pacto. Amén.